Muchas gracias, Xavier, por esta mirabolante presentación inmerecida, y a ver si consigo... sí funciona. Y muchas gracias por invitarme. Realmente es un placer, es una grande honra estar aquí, y os pido perdón de antemano por un español un poco maquerónico probablemente, pero bueno, confiamos en el Mediterráneo para una comprensión benévola. Y hoy he decidido que me dejo inspirar por el espíritu del lugar. El espíritu del lugar no solamente es un lugar de, digamos, múltiples orígenes, sino también un lugar de donde se administraba el poder y el Estado en el Mediterráneo durante un tiempo, ¿no? De aquí se decidían cosas que tenían una incidencia en Nápoles, en Sicilia, en Malta, en Cerdeña durante un tiempo, y evidentemente nos pone esto delante algunas reflexiones de teóricos de la globalización que nos dicen, vamos, la globalización no es una cosa de hoy, es un proceso, ¿no? Es un proceso. Entonces, esta inspiración del espíritu del lugar me permite intentar hacer una cosa que me parece muy importante en este momento, que es juntar, como se dice en un lema un poco abusado, pero que yo creo que todavía es muy útil, pensar globalmente para luego poder actuar localmente en nuestro día a día. Pensar globalmente significa básicamente pensar en lo que está pasando, que es el mundo de hoy y lo que está sucediendo, lo que estamos viviendo realmente. Y nosotros podríamos dar una respuesta, que es una respuesta, bueno, que yo he oído en los últimos tiempos bastante frecuentemente, o sea, la idea que hay una guerra localizada de forma más o menos fluctuante, pero allí las personas huyen, son muchas, esto crea un problema de organización y de recursos. Y esto evidentemente plantea la necesidad de reafirmar la soberanía del Estado sobre el control de la frontera, porque, como ha venido a escribir recientemente un cientista político americano, los Estados tienen que controlar las fronteras porque parte de soberanía y porque es fundamental para conservar la confianza de los ciudadanos en su capacidad, ¿no?, de mantener el orden. Está bien, pero no funciona. Como decía Albert Einstein, cada problema complejo tiene una respuesta simple. Y está, ya cerrada. Yo podría también estar de acuerdo con esto, pero lo que está pasando hoy en día nos demuestra que no nos podemos acomodar, no nos podemos contentar de esta explicación. No podemos contentarnos de esta explicación porque es lo que intentaré explicar hoy. Entonces, primer punto, hay una guerra. Es verdad, hay una guerra. Hay muchas guerras. Hay varias guerras. Y guerras muy sangrientas, y guerras muy feroces. Y de dónde viene esta guerra es una cuestión importante. Y también una mirada superficial, o sea, superficial significa de corto plazo, o sea, con un tiempo breve, con un tiempo corto, nos permitiría decir que es una guerra que es causada por regímenes autoritarios y de las lógicas consecuencias que derivan de los regímenes autoritarios. Muy bien. Es verdad, pero inspirado por el espíritu del lugar, pienso en Fernand Braudel y en su reflexión sobre la longue durée, sobre la longa durada, ¿no?, y en la necesidad de comprender las cosas dentro, ¿no?, de un hilo histórico un poquito más profundo. Y esto yo creo que es muy útil en la práctica cotidiana. Y bueno, entonces,
si nos ponemos en esta óptica, en este hilo histórico un poquito más largo, tenemos que reconocer que no somos extraños a estas guerras. No somos extraños a estas guerras porque muchos de estos poderes locales que se están frantumando, que se han ido frantumando, causando esta situación de guerra, son el resultado de la frantumación de órdenes preexistentes despoletados por la intervención de los países europeos. No me refiero solamente al colonialismo del que sabemos, me refiero también a cosas más recientes, la que David Harvey ha llamado The New Imperialism, el nuevo imperialismo, Irak, Afganistán, y por un lado, y por el otro lado, una nueva hegemonía económico-política. Yo he estado, una parte de mi trabajo es en el África del Norte. Y evidentemente el África del Norte en los últimos años ha sido un sitio de turbulencias. Un sitio de turbulencias, un lugar donde la gente ha reaccionado. Pero habiendo tenido el privilegio de ver el antes y el después, es interesante observar que realmente lo que ha saturado lo que ha realmente saturado de un punto de vista moral la condición de las personas ha sido una transformación político-económica a lo largo de los últimos 20 años muy relevante. Una transformación, una grande transformación, podríamos decir con Polanyi, que ha hecho que algunos países como Túnez, Egipto, Siria, de hecho vivieran una nueva forma de acumulación y de concentración de recursos. Como ha venido a decir Amedeo Policante, la acumulación originaria no es un proceso puntual, es un proceso repetido, continuado. Y el estado de excepción, aquí es Giorgio Agamben, que habla de estado de excepción, es su condición más propicia. O sea, la cuestión es, en estos países, de hecho, un modelo político y económico con una fuerte, basado en una fuerte hegemonía construida y con una intervención de las grandes organizaciones internacionales en una alianza con los poderes locales, ha provocado, de hecho, privatizaciones, financiarización de la economía, o sea, sustrayendo recursos de la inversión del Estado en el contexto social, en la sociedad, y como consecuencia una reducción del Estado social. Básicamente ha creado más pobreza.